Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Andrea y hoy os traigo un tema que, aunque suene algo técnico, realmente es algo que impacta en la vida de millones de personas de manera directa en todo el mundo, y son los principios humanitarios. ¿Sabías que en cualquier crisis humanitaria, ya sean guerras, desastres naturales o epidemias, existen unas reglas que van guiando la manera en la que se debe de actuar en cada uno de los casos? Pues sí, evidentemente existen, y no solamente en papel. Son estos principios humanitarios que, al aplicarse de manera práctica, ayudan a salvar miles y millones de vidas. Pero para explicártelo mejor, a lo largo de este episodio, lo que haremos será recorrer desde qué son los principios humanitarios hasta cómo se aplican en crisis humanitarias de manera práctica, y entonces utilizaremos un caso de una crisis humanitaria actual para que puedas verlo de una manera mucho más clara, y por supuesto, quiénes son los actores que deberían de aplicar estos principios humanitarios para que la acción humanitaria tuviera su efecto. Si alguna vez te has planteado por qué las organizaciones humanitarias logran acceder a lugares donde nadie más puede acceder, o te preguntas de qué manera los estados cumplen con las normas de la acción humanitaria en situaciones de conflicto bélico, por ejemplo, quédate conmigo hasta el final del episodio y lo recorreremos juntos. Recordemos que la acción humanitaria se centra básicamente en responder de manera inmediata y urgente a las necesidades más básicas de las personas afectadas por crisis como conflictos armados, desastres naturales o epidemias. El objetivo principal de la acción humanitaria es salvar vidas, el alivio del sufrimiento y proteger la dignidad de las personas en situaciones de emergencia. Pero para que todo esto se cumpla y la acción humanitaria funcione, ésta se debe de regir por marcos normativos y legislativos, así como por 4 principios humanitarios que se vienen dando desde hace más de 150 años, cuando Henry Dunant, con su fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja en 1864, empezó a desarrollar estos principios humanitarios. Hoy en día, los 4 principios humanitarios que existen están respaldados por 2 resoluciones de la Asamblea General de la ONU, que son la 46.182 y la 58.114. Además, estos objetivos humanitarios ayudan a orientar la labor de los trabajadores que están involucrados en cualquier acción humanitaria, y también ayudan a distinguir la acción humanitaria de otro tipo de actividades, como por ejemplo actividades de carácter político, religioso, ideológico o militar. La adhesión de estos 4 principios humanitarios ayuda a la aceptación, al acceso y a la ayuda a los trabajadores humanitarios para que puedan cumplir con su labor. Hoy en día, estos 4 principios humanitarios, que han sido aceptados internacionalmente, constituyen la base ética y operativa de una acción humanitaria eficaz, responsable y de calidad. Estos 4 principios humanitarios son los siguientes. En primer lugar, el principio de humanidad, que significa que el sufrimiento humano debe de abordarse allí donde se encuentre, y hay que poner especial atención a las personas más vulnerables. En segundo lugar, el principio de neutralidad, que significa que la acción humanitaria no debe de favorecer a ninguna de las partes involucradas en un conflicto armado o en cualquier otra disputa. En tercer lugar, el principio de la imparcialidad, que significa que la ayuda humanitaria debe de proveerse en cualquier caso de necesidad, sin discriminación alguna. Y por último, el principio de la independencia, que implica que los objetivos humanitarios deben de ser autónomos y tener esa autonomía frente a otros objetivos de índole política, militar, ideológica o cualquier otra. Estos principios no solamente son una teoría, sino que cuando se aplican, las organizaciones humanitarias consiguen con ello la aceptación y ganarse esa confianza de absolutamente todas las partes involucradas en una crisis humanitaria. De esa manera, las organizaciones humanitarias consiguen el acceso en zonas de guerra, en epidemias o en desastres naturales a zonas donde nadie más puede llegar. ¿Te imaginas tener que entrar en un país
sabiendo que ya eres visto como un aliado de una de las partes? Complicado, ¿verdad? Ahora que ya conocemos cuáles son los principios humanitarios, preguntémonos qué impacto real tienen los principios humanitarios a día de hoy. La respuesta a esta pregunta es mucho más compleja de lo que parece, porque al final, aunque los principios humanitarios son una guía clara y ética, su aplicación a crisis reales presenta multitud de desafíos y matices. Tomemos como ejemplo un caso de una crisis humanitaria bastante reciente y que nos ha impactado a todos mucho: la guerra de Ucrania. Desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022, millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y huir del conflicto, y hemos podido ver imágenes de ciudades destruidas, de hospitales bombardeados y de familias separadas que han dado la vuelta al mundo. En medio de toda esta devastación, los principios humanitarios han sido la herramienta clave para que, incluso a día de hoy, siga habiendo ayuda que llega a las zonas más conflictivas y a las zonas más difíciles de acceder, aunque esto parezca imposible. Pero ¿y entonces realmente cómo exactamente es que se aplican estos principios humanitarios en este conflicto, por ejemplo? Vamos a verlo ahora y a desglosarlo un poco más en detalle, siguiendo con el caso de la guerra de Ucrania. Uno de los mayores desafíos en la guerra de Ucrania ha sido garantizar el acceso humanitario a las zonas más afectadas por los combates. ¿Por qué? Pues porque al final los conflictos armados suelen ser caóticos y tanto las partes enfrentadas como de por sí el contexto bélico complican el paso seguro de convoys humanitarios. Sin embargo, gracias a los principios humanitarios de neutralidad y de imparcialidad, organizaciones como la Cruz Roja y agencias de la ONU como ACNUR han conseguido negociar con ambas partes para conseguir, por un lado, corredores humanitarios como los organizados en Mariupol y Bakhmut, para poder desalojar a miles de civiles que estaban allí bajo bombardeos constantes. Y por otro lado, para poder asistir con ayuda alimentaria, con asistencia médica y también asistir de manera financiera a más de 5 millones de personas desplazadas tanto dentro de Ucrania como en países vecinos. ¿Te imaginas lo difícil que es negociar con grupos enfrentados que desconfían de absolutamente todo y de todo el mundo? Por eso la neutralidad es clave, para poder garantizar que estas organizaciones humanitarias son vistas como mediadoras imparciales y no como una amenaza, de manera que puedan acceder a todas estas personas que están siendo afectadas por esta guerra. Otro impacto clave de los principios humanitarios es la protección de los civiles. Según el derecho internacional humanitario, hospitales, escuelas y zonas residenciales deberían de estar protegidas. Sin embargo, como todos sabemos, en muchos países en guerra, incluido en Ucrania, se han visto claros ejemplos de violaciones de este derecho internacional humanitario, como por ejemplo bombardeos a hospitales en Mariupol o en otras ciudades en Ucrania, que han afectado a miles de personas que se han quedado sin asistencia médica. Y también ha habido ataques a infraestructuras básicas como torres de energía o agua potable que han dejado a miles de millones de personas en Ucrania sin acceso a estos servicios en los meses más fríos del invierno. Aquí, el principio de humanidad obliga a las organizaciones humanitarias a asistir y a aliviar el sufrimiento de las personas afectadas, pero también obliga a las organizaciones humanitarias a denunciar públicamente las violaciones del derecho internacional humanitario que se generan. Esto se ve, por ejemplo, en los informes y en los reportes hechos por el Comité Internacional de la Cruz Roja y también por varias organizaciones de la ONU en representación de todas las ONGs que trabajan dentro del país, en el que recopilan todos los datos de todos los ataques y todos los daños hechos y los presentan en foros internacionales donde presionan a estos actores beligerantes para que respeten las leyes de la guerra. Esta denuncia pública, además, también sirve para mantener esta imagen mediática, porque como todos sabemos, una vez toda la atención mediática desaparece, también lo hacen la financiación y el apoyo internacional. Este conflicto ha provocado una de las mayores crisis de desplazamiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
más de 8 millones de personas han huido de Ucrania a países vecinos como Polonia, Rumanía o Alemania, y muchos millones están desplazados incluso dentro del país. En este momento es cuando el principio de la imparcialidad cobra fuerza. Da igual la raza, la identidad, el idioma, la edad, el género, la creencia religiosa, da igual la situación económica. La ayuda humanitaria debe de llegar a todas aquellas personas que necesiten y a las que se les deba aliviar este sufrimiento. Organizaciones como ACNUR y otras ONGs humanitarias internacionales han estado brindando apoyo en temas de asistencia económica, de refugio, asistencia en protección, asistencia médica a todos los refugiados ucranianos de manera que reciban el mismo trato. Pero también es importante destacar algo. Este conflicto y esta respuesta internacional a la guerra de Ucrania han evidenciado la desigualdad en la respuesta internacional. Muchos de nosotros nos preguntamos por qué la respuesta y la acogida ha sido mucho más solidaria y activa con los refugiados de Ucrania que con refugiados y personas desplazadas de otras crisis humanitarias como las de Siria, las de Afganistán, las de Venezuela, incluso las de Libia y un sinfín de etcéteras de refugiados y desplazados que también están sufriendo conflictos bélicos en sus países y que huyen de estos a otros receptores. Esto es una pregunta que quizás nos haría reflexionar a todos y en la que deberíamos hacer hincapié para darnos cuenta de que la ayuda humanitaria y la respuesta internacional debe ser universal y equitativa. Por último, no podemos ignorar los desafíos que enfrentan estos principios humanitarios para ser aplicados en crisis tan complejas como la de Ucrania. Hay restricciones en el acceso, hay muchas zonas ocupadas en las que las organizaciones humanitarias se encuentran con muchísimos obstáculos para poder llevar la ayuda por temas de acceso seguro a estas zonas. También la politización de la ayuda humanitaria, ya que aunque las organizaciones humanitarias son neutrales, sí que se ven manchadas por todas estas imágenes y estas acusaciones de que están ayudando más a un bando que a otro dentro de la ayuda, y esto al final afecta tanto a su misión como a su impacto, que es llegar a las personas afectadas. Y por último, los ataques a los trabajadores humanitarios. A pesar del respeto a los principios humanitarios, los convoys y los trabajadores humanitarios siguen siendo objetivo de ataques en varios conflictos armados. Y aquí es donde los principios humanitarios enseñan su doble cara. Aunque son esenciales para guiar la acción humanitaria, estos dependen, y su función principal depende, de la aplicación y de la voluntad de aplicarse por todos los actores relevantes dentro de un conflicto. Y esto nos lleva a la última cuestión clave de este episodio. ¿Quiénes son los que deben aplicar y respetar estos principios humanitarios? Pues para empezar, y primero de todo, las organizaciones humanitarias. Organizaciones como el CICR, Médicos Sin Fronteras, otras muchas ONGs, así como también agencias de la ONU como ACNUR o como UNICEF, tienen la responsabilidad de actuar de una manera neutral e imparcial para que su objetivo final y el objetivo final de la acción humanitaria, que es llegar a las personas más necesitadas, se cumpla. En segundo lugar, tenemos a los estados, que tienen una obligación legal, según el derecho internacional humanitario, de permitir el acceso humanitario y de proteger a los civiles. Y por último, tenemos a los actores armados, tanto estatales como no estatales. Estos también deben de respetar los principios humanitarios, evitando destrozar y bombardear hospitales, atacar a los trabajadores humanitarios y también prevenir el que se vean afectados los convoys de ayuda. Y entonces te pregunto, ¿realmente crees que los estados y los actores armados cumplen con todas estas reglas y los principios humanitarios? Creo que todos nosotros tenemos ya la respuesta, por desgracia, en mente y no hace falta ser un genio para deducir que la respuesta es que no.
Pero en la guerra de Ucrania, por ejemplo, hemos visto claros ejemplos de violaciones de este derecho internacional humanitario que, por ende, viola los derechos humanos de todas las personas afectadas. Ha habido bombardeos a hospitales, ha habido restricción de acceso para las organizaciones humanitarias a ciertas zonas y también se ha utilizado la ayuda humanitaria como herramienta política. Todo esto nos recuerda que aunque los principios humanitarios son poderosos, su práctica y su aplicación en el día a día requieren un desafío y sobre todo en contextos humanitarios y en crisis de emergencia como esta de la guerra de Ucrania. Si uno de los actores al final no cumple con su rol, la fuerza de los principios humanitarios se pierde. Y entonces te pregunto, ¿qué es lo que podemos hacer para que todos los actores cumplan con su responsabilidad de cumplir con los principios humanitarios? ¿Es suficiente con la presión internacional que se está haciendo o deberíamos aplicar nuevos mecanismos que surjan más efecto de los que ya tiene la presión internacional? Ahí dejo la pregunta para reflexión. En este episodio que hemos recorrido juntos hemos podido ver qué son los principios humanitarios, de qué manera y cómo funcionan en la práctica y quiénes son los responsables de aplicarlos en crisis humanitarias. Hemos visto que los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia no solamente ayudan a guiar la acción humanitaria, sino que también son cruciales para asegurar que la ayuda llega a todas aquellas personas que más lo necesitan, incluso cuando, por el contexto o por la razón que sea, parece imposible llegar hasta estas personas. Hemos visto con la guerra de Ucrania cómo los principios humanitarios aplicados pueden y salvan vidas, pero también proporcionan estos espacios humanitarios y ayudan a proteger a las personas en mitad del conflicto. Pero por otro lado, también hemos visto con el ejemplo de Ucrania cómo las organizaciones humanitarias, a la hora de aplicar los principios humanitarios, se encuentran con conflictos y se encuentran con desafíos, más bien, como por ejemplo la restricción de acceso, la ayuda humanitaria politizada y también la violación del derecho internacional humanitario. Al final, los principios humanitarios no son perfectos, pero siguen siendo la única manera de asistir de una manera ética y eficaz en mitad de un conflicto armado o de una crisis o emergencia humanitaria. Y aquí, al final, te dejo con una pregunta. ¿Qué tan conscientes crees que somos de estos principios humanitarios y su aplicación en nuestro día a día y en el mundo? Porque al final, aunque se vean muy lejanos, aunque parezca que no nos afectan, realmente la noción de estos y la noción de saber que esto es lo que dirige y lo que guía a la acción humanitaria son las únicas maneras que tenemos de, a día de hoy, asegurar que se asiste y se salvan vidas de una manera ética y moral en el mundo. Espero que este episodio te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y que lo hayas disfrutado. Déjame saber qué es lo que piensas y qué opinas de todo este mundo de los principios humanitarios y la ayuda humanitaria en comentarios. Y si te ha gustado, compártelo y dale a me gusta. Muchas gracias, espero que tengas una feliz tarde y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!